Bueno, el sentido de esta exposición es introducirlos a un desarrollo teórico, a una teoría, que es la teoría de las representaciones sociales. La idea no es hacer una presentación acabada de la teoría, sino simplemente presentarles a ustedes esta teoría, pero sobre todo pensándola como una guía para la investigación. Es decir, que vamos a pensar de qué manera esta teoría, que es la teoría de las representaciones sociales, de qué manera nosotros podemos apropiarnos de la teoría para investigar. Y vamos a ver que, bueno, que es una teoría que de hecho se puede investigar a través de, diseño, de distintos diseños. Se puede investigar de manera cuantitativa, que se puede investigar de manera cualitativa, con distintas técnicas, con distintos materiales, y que eso le da una flexibilidad muy grande. Antes de, les cuento un poco cómo va a ser la exposición de antemano. Lo primero que vamos a hacer es, esperen que, ahí está. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver algunas definiciones de la teoría de las representaciones sociales, vamos a ver cómo entronca con la sociología, vamos a ver algunos ejemplos eh, de trabajos recientes de la investigación con representaciones sociales, y recién ahí voy a comentar un poco los materiales que ustedes tienen para chusmear en el aula. Y después lo que vamos a hacer es trabajar con dos de esos materiales, que no es necesario que los lean, digo, para ver este video, digo, pueden verlo y después si quieren ir a consultar los materiales, que son dos ejemplos propios de dos investigaciones que hicimos nosotros desde las representaciones sociales en torno al fenómeno del Big Data. Igual todo esto lo voy a comentar, que supone dos metodologías, como les decía, por un lado un abordaje cualitativo y después por otro lado un abordaje cuantitativo. Así que este es un poco el plan de exposición. Y bueno, empezamos por el principio. Eh, la idea de representaciones sociales. Empezamos por la definición. Moscovici, Sergei Moscovici, es un psicólogo eh, europeo que propone la idea de representaciones sociales. Vamos a ver que es una idea que de hecho él la va a estar retomando de Durkheim, así que es una idea que si bien viene del palo de la psicología, en realidad de la psicología social, que es un campo disciplinar en el que la psicología y la sociología conviven y están un poco en disputa por definir bien cómo trabajar los fenómenos psicosociales. Eh, pero bueno, digo, viniendo de un psicólogo que hace psicología social, digo, esta es una de las teorías que de alguna manera son más sociológicas dentro del campo de la psicología social. Gran parte por esto de que está muy ligada, muy basada a una noción de Durkheim, que es la noción de representación colectiva, que lo vamos a charlar ahora en breve. Bueno, Moscovici, empezamos por la definición clásica de Moscovici. Moscovici va a decir que las representaciones sociales o la representación social es un sistema de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Vamos a desmenuzar un cachito. Es un sistema de valores, nociones y prácticas, pero empecemos por qué, a qué nos referimos con sistema. Por lo general, cuando hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a un conjunto de elementos que tienen relaciones entre sí y que esas relaciones no son arbitrarias. Es decir, que por lo general, cuando vemos un sistema, lo que estamos viendo es que hay una multiplicidad de elementos, en este caso de valores, nociones y prácticas, que tienen un sentido y que cumplen una función y que tienen una estructura. ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es esa función, esa estructura? Bueno, esto es un poco lo que trata la teoría, pero por lo pronto la definición acá lo que nos está diciendo es que ese sistema de valores, nociones y prácticas, lo que logran, para lo que sirven de alguna manera, es para que los individuos puedan orientarse y manejar su contexto social y material. Se trata de un sistema de valores, nociones y prácticas, es decir, que se trata de un sistema de mayormente de lo que podríamos decir ideas o sentidos, es decir, la manera en que nosotros pensamos a la realidad y que condiciona la manera en que nosotros actuamos en esa realidad. Es difícil decir que esa manera en que nosotros pensamos la realidad es necesariamente conocimiento. No, no es que es difícil, es todo un tema de debate dentro de la teoría de las representaciones sociales,
si es que aquello que nosotros pensamos de la realidad necesariamente lo tenemos que pensar como conocimiento, o si hay acaso otra forma de conocimiento que no necesariamente es el conocimiento científico, el conocimiento racional, el conocimiento que no se contradice, etcétera, 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 el conocimiento que se transparenta o que busca transparentarlas a través del método y todas esas cosas que definen al conocimiento científico. Y lo que esta teoría discute es que, bueno, tal vez hay, además del conocimiento científico, otra forma de generar conocimiento en la sociedad por parte de los grupos sociales para poder darle sentido a la realidad que nos rodea. Y de hecho eso es a lo que apunta la idea de representación social, que distintos grupos, distintos grupos van a entender, le van a dar sentido, van a pensar algún fenómeno de una manera en que cuadre en sus relaciones sociales, en la posición que ellos ocupan en la sociedad, en la estructura social. Entonces, cuando nosotros nos metamos en la investigación de representaciones sociales, lo que vamos a estar haciendo es agarrando lo que se conoce como un segundo nivel de observación. Si nosotros pensamos, por ejemplo, vamos a trabajar la representación social de un fenómeno que polarice, un fenómeno que genere enfrentamientos. Como por ejemplo, pensemos en la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, para decirlo de manera más sencilla. Si yo le pregunto a una persona, eh, vamos a simplificarlo, a un pañuelo celeste le pregunto qué es el aborto, probablemente me diga que el aborto es el asesinato de un niño por nacer. Y si yo le pregunto a un pañuelo verde, o a una pañuelo verde, qué es el aborto, lo más probable es que me diga que el aborto es, o la ley de interrupción, o la interrupción voluntaria del embarazo, es un derecho que tiene que ver con el manejo del propio cuerpo, con disponer del propio cuerpo, disponer de la maternidad, hacer que la maternidad sea deseada, bla, 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 bla. Entonces, en esos casos es donde tiene sentido trabajar con la teoría de las representaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver es que en relación a ese fenómeno, que lo estamos agarrando desde un segundo nivel de observación, porque no estamos mirando el fenómeno del aborto, nosotros no podríamos salir a decir desde la teoría de las representaciones sociales, el aborto es tal cosa. Lo que nosotros podemos salir a decir es que el fenómeno del aborto es pensado por dos grupos de manera distinta. Y ese es el sentido que tiene esta teoría. Es, si se quiere, filosóficamente supone que uno no puede separar el objeto o el fenómeno social en este caso del sujeto o los grupos sociales que lo constituyen. Moscovici, bueno, ahora lo vamos a ver un poco con los ejemplos. Moscovici, cuando presenta un poco esta idea, lo está haciendo a través de discutir el sentido social del psicoanálisis. Moscovici podría haber perfectamente discutido el psicoanálisis como lo discute un psicólogo. O sea, discutirlo desde leer a Freud y leer a la metodología de Freud y a las discusiones que se dan en torno a Freud y discutirlo como lo discute un psicólogo. Pero no hace eso Moscovici en su libro que se llama El psicoanálisis. Lo que Moscovici va a hacer es, va a mirar de qué manera la sociedad francesa le da sentido al psicoanálisis. Pensemos que el psicoanálisis cuando surge es un fenómeno muy disruptivo, porque básicamente nos viene a decir que hay todo un pedazo de nuestra existencia, de nuestra subjetividad, que no está disponible para nuestra conciencia. O sea, al introducir la idea del inconsciente, al introducir la idea de lo psíquico como un fenómeno complejo, y etcétera, 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 el psicoanálisis lo que hace es, viene de alguna manera, romper la idea de que tenemos control total de nuestras acciones, de nuestro sentido, de lo que hacemos, y eso es muy disruptivo socialmente. Piensen que de alguna manera el psicoanálisis lo que está haciendo es disputar la idea de alma. Entonces digo, hay todo cuando el psicoanálisis se masifica, y aparte se masifica con toda una liturgia vinculada a lo sexual. Entonces es muy, muy, muy disruptivo el psicoanálisis cuando se empieza a ser conocido, cuando llega a las masas, es decir, cuando sale del terreno de la psicología, el terreno de la ciencia, y pasa a ser parte de un conocimiento un poco más amplio, de un conocimiento que tiene que ver con el sentido común,
con un conocimiento de aquellos grupos e individuos que no están entrenados necesariamente en psicología y que le dan un sentido. Y lo que Moscovici va a trabajar es justamente cómo distintos grupos le dan un sentido al psicoanálisis y cómo distintos grupos han recibido y han reconstruido el psicoanálisis de una manera que les permita, de alguna manera, posicionarse frente a eso, porque al ser un fenómeno nuevo, disruptivo, y aparte un fenómeno que polariza, un fenómeno que va a tener detractores, que va a tener gente a favor, o sea, que va a tener gente disputando el sentido de lo que estamos hablando, en este caso con el psicoanálisis, que pasa exactamente lo mismo con el aborto, lo que estamos discutiendo es, bueno, ¿qué significa ese fenómeno? Y a la vez, ¿cómo nos posicionamos frente a él? ¿Qué vamos a hacer con ese fenómeno? Por eso es que, retomando la definición de Moscovici, la representación social es un sistema de valores, nociones y prácticas, es decir, todo aquello que tiene que ver con el mundo de las ideas, con el mundo del conocimiento entre comillas, de vuelta pues sabemos que es algo que está en disputa, en si es un conocimiento científico, si es un conocimiento completo, si es un conocimiento que tiene contradicciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es un conocimiento en términos, si se quiere, en términos difusos. Entonces, es un sistema de ideas, de valores, de nociones, de prácticas, de actitudes, con los que nosotros pensamos un objeto. Abric es otro de los autores, otro de la gente que ha trabajado con esta teoría de las representaciones sociales, y Abric, de hecho, retoma la idea de Moscovici, pero lo trabaja de otra manera. Lo vamos a ver ahora más adelante en la presentación. Es como una escuela que de alguna manera se abre de Moscovici sin romper con Moscovici, sin criticar la idea de Moscovici, sino más bien como buscando poner el foco en otra cosa. Pero bueno, su definición también es bastante parecida a la misma que nos está dando Moscovici, que es que para Abric las representaciones sociales es un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará sus prácticas. Esto viene sobre todo a cuento de que a veces cuando decimos vamos a trabajar con la representación social del aborto, o de la representación social del trabajo, o la representación social de la tecnología, a veces sentimos como que estamos de alguna manera desvalorizando el objeto, porque decimos, no vamos a estar trabajando con el objeto, vamos a estar trabajando con la manera en que se lo piensa. Y pareciera que es como algo más chiquito, o como que es poca cosa trabajar con lo que se piensa un objeto y no trabajar con el objeto, que es, por ejemplo, la diferencia de cómo se piensa la pobreza a trabajar la pobreza. Trabajar la pobreza sería trabajar con índice, trabajar con los mecanismos que generan la pobreza, y trabajar en la representación social de la pobreza sería trabajar con ideas, es decir, no con números que reflejan la pobreza, sino con ideas que tienen que ver con cómo pensamos la pobreza, y los mecanismos ahí ya no son los de generación de la pobreza, como por ejemplo una mala distribución, un sistema capitalista que te explota, bla, 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 sino que los mecanismos que nos importan es, bueno, ¿cómo se construye esa idea de pobreza? O sea, hay una cultura, hay una ideología, hay ciertas nociones meritocráticas que condicionan la idea de trabajo, que condicionan la idea de retribución, bla, 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 bla. Entonces, esto es importante porque a veces, como les decía, parece que cuando nos metemos en el mundo de las ideas del fenómeno estamos trabajando con algo más chiquito, pero no es tan así, porque esta teoría lo que de alguna manera nos va a venir a decir es que eso que nosotros pensamos de ese fenómeno condiciona lo que nosotros hacemos y condiciona nuestra manera de relacionarnos con otros grupos sociales o con otros individuos en relación a ese objeto. Porque los objetos, una vez que entran en la sociedad, o los fenómenos, una vez que son tematizados, que son pensados de la sociedad, se vuelven terrenos de disputa. Jodelet, que acá tenemos, es una de las principales discípulas de Moscovici, es por ahí la más actual, es la que está viva, además de estos tres autores, que es una persona que ha trabajado un montón con la idea de representación social, la ha investigado en un montón de fenómenos, la ha, como, ha vinculado un montón de grupos de investigación de todo el mundo, latinoamericanos también, y sobre todo latinoamericanos. O sea, una persona que ha actualizado mucho la idea de representación social. Eh, y uno de sus trabajos centrales de Jodelet tiene que ver con la representación social de la locura.
Y es muy interesante porque la representación social de la locura, al igual que el psicoanálisis, de alguna manera también refleja la manera en que nosotros nos relacionamos con otros grupos. Entonces, si nosotros pensamos que, por ejemplo, la locura es algo, o sea, si nosotros pensamos la locura como se solían pensar las enfermedades hace un tiempo, y bueno, probablemente se pueda pensar que la locura es algo que se contagia. O si nosotros pensamos que la locura tiene que ver con cuestiones morales y con cuestiones del desarrollo y que una persona loca es una persona que es minusválida en términos de desarrollo o en términos morales, y bueno, eso de alguna manera nos justifica a hacer de ellos un objeto. Entonces nosotros decidimos por ellos. Entonces, de alguna manera, no se trata solamente de ideas, y eso creo que es lo importante de esta teoría. Si bien su dominio material es el dominio de las ideas, porque es el dominio de cómo pensamos, de cómo nos paramos frente a las nociones, no es solamente ideas. Son ideas que condicionan las prácticas. Entonces, Foderet va a decir que las representaciones sociales son una forma de conocimiento específico, es un saber de sentido común. Vean acá cómo la idea de conocimiento de alguna manera se vuelve difusa, o por lo menos no es la idea de conocimiento canónico de la ciencia. Y después va a decir que son modalidades de pensamiento práctico, es decir, son ideas, pero son prácticas, que están orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. Esto es como la idea de representación social entronca de alguna manera en la sociología. Moscovici va a decir explícitamente que la idea de representación social está tomada de Durkheim. Y está tomada de Durkheim de la noción de representaciones colectivas. Yo sé que esto es un texto que de hecho ustedes lo ven en sociología clásica, acerca de representaciones colectivas individuales, creo que se llama. Eh, o representaciones sociales colectivas, no me acuerdo. Ahí en ese texto, Durkheim retoma la idea de una especie de pensamiento colectivo y va a decir que ese pensamiento colectivo tiene algunas características, como por ejemplo, que lo separen del pensamiento individual. En primer lugar, es más estable. ¿Por qué? Porque ese pensamiento colectivo no vive en nuestras cabezas. Es un pensamiento colectivo que vive en la comunicación, que vive en la transmisión, que vive en los medios de comunicación, que vive en la cultura, que vive en las historias, que vive en las imágenes, que vive en las ideas, pero no en las ideas de cada uno de nuestras cabezas, sino en las ideas que se transmiten en canciones, en mensajes, en prácticas, sobre todo en prácticas, o sea, son ideas que de alguna manera se hacen carne. Y eso, obviamente, le da un grado de exterioridad al individuo eh, eh, eso le da un grado de exterioridad, perdón, a la representación en relación al individuo. También va a decir que son ideas que tienen un peso social, es decir, que tienen que ver con el modo en que un grupo piensa sus objetos. Y al ser un grupo el que está pensando sus objetos, porque digo, el grupo es, digo, si la representación vive en la comunicación, la representación vive en la transmisión y en la memoria colectiva, atrás de eso hay un grupo que está elaborando esa representación. Y cuando las cosas las elaboran los grupos, sabemos que eso le da un peso social. Es decir, que lo que el grupo piense de la representación no va a ser una imagen, si se quiere, neutral, va a ser una imagen socialmente relevante de ese objeto. Que de hecho es lo que pasa, por ejemplo, cuando pensamos en la representación social del aborto, que es una representación que polariza un montón. Y que cuando uno piensa, por ejemplo, vamos a decir, el grupo Pañuelo Celeste piensa que el derecho a interrumpir el embarazo es matar un bebé, bueno, pero digo, ya no es solamente pensar el aborto, también es pensar a aquellas personas que abortan. Entonces, es una idea que de alguna manera nos orienta, no solamente frente al aborto, pero también nos orienta frente a otro grupo social. Y viceversa, obviamente, si nosotros creemos que el derecho a interrumpir legalmente el embarazo es un derecho inalienable de un cuerpo y de una concepción particular y decidida de la maternidad y bla, 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 el grupo que se opone a eso es un grupo antiderechos.
Entonces, ahí aparece el peso social, o sea, la manera en que el grupo piensa el objeto está socialmente condicionado porque te relaciona y te posiciona frente a otros grupos sociales. Y a la vez, al tener ese peso social y al tener esa naturaleza social, tiene carácter coercitivo. Entonces, exterioridad y carácter coercitivo, recordad, son características de los hechos sociales. Entonces, las representaciones sociales o las representaciones colectivas son hechos sociales. Durkheim no estaba pensando por ahí en lo mismo que Moscovici, o sea, el mismo dominio de fenómenos que Moscovici. Moscovici está pensando en el sentido común, está pensando en la manera en que cotidianamente pensamos y la manera en que cotidianamente pensamos en sociedad a los objetos. Durkheim por ahí estaba pensando en elaboraciones un poco más grandes. Durkheim estaba pensando en la ciencia, Durkheim estaba pensando en la religión, estaba pensando en los mitos, estaba pensando en la ideología, estaba pensando sobre todo en la religión. Este concepto tiene un peso muy, muy grande en formas elementales de la vida religiosa. Entonces, Durkheim por ahí está pensando en grandes cosas, y Moscovici lo que quiere de alguna manera es pensarlos un poquito más abajo, digamos, en un sistema de ideas un poco menos grande, menos sistematizado, por ahí menos instituido, como es la iglesia, la religión, cuya institución podría ser la iglesia, o la ciencia, que tiene sus instituciones, o los mitos, que tienen sus instituciones, y está pensando en algo un poco más local, más chiquitito, menos reforzado, pero no por eso menos social. Eh, y que a la vez esté un pasito más arriba de algunas nociones de la psicología, que son nociones muy personales, muy individuales, y muy parciales, que son como nociones muy chiquititas, que es la idea de opinión, la idea de actitud, la idea de estereotipo o la idea de imagen cognitiva. Entonces, ese es un poco el espacio en el que se mueven las representaciones sociales. Les cuento dos ejemplos. Primero, el ejemplo paradigmático, como les decía, es el ejemplo del psicoanálisis, que es el trabajo de Moscovici, la investigación propia que hace Moscovici, que es donde presenta la idea de representación, los mecanismos, cómo estudiarlo, bla, 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 bla. Es un texto muy lindo, es un libro muy lindo, con una investigación empírica muy detallada, muy copada, muy relevante, a pesar de que tiene un montón de años, muy relevante la manera que tiene de problematizar, sobre todo los medios, porque básicamente lo que Moscovici acaba de estar trabajando es la manera en que distintos grupos sociales en Francia piensan el psicoanálisis. ¿Y cómo es que lo va a operativizar esa investigación? Bueno, entre otros caminos, lo que él va a hacer es trabajar con la prensa de los distintos grupos. Entonces, por ejemplo, va a ir a trabajar con la prensa de los grupos socialistas o los grupos obreros que pensaban el psicoanálisis, la prensa religiosa, y de esa manera es que Moscovici va a ver cómo distintos grupos sociales y distintas formas también de comunicar, distintas formas de pensar esa transmisión de conocimiento, de alguna manera condiciona la manera en que los grupos sociales piensan al psicoanálisis. Déjenme leer un poquito la definición que puse acá. En el caso del psicoanálisis, Moscovici lo que está trabajando es la creación de sentido en disputa por grupos sociales de un fenómeno científico, que tiene que ver con este nuevo plano de la subjetividad, que al insertarse en el mundo social cambia su estatus epistemológico, es decir, deja de ser un conocimiento científico, teórico, que se discute en canales científicos, con maneras científicas, con convenciones científicas, con reglas científicas, reglas que, por ejemplo, dicen no te puedes contradecir, porque en ciencia no te puedes contradecir, por lo menos no en el armado teórico, y lo que él va a ver es que en el conocimiento del sentido común, bueno, operan otras reglas. En el conocimiento del sentido común hay simplificaciones, hay reducciones, hay contradicciones, hay un montón de cuestiones. Entonces hay un nuevo estatus epistemológico. Y acá lo que marqué es que esa creación de sentido está llevada por grupos sociales. Entonces, esto ya nos da una pauta para investigar. La representación social casi siempre requiere que sea una investigación comparativa. Es decir, que yo para poder entender qué es lo que para un grupo es central de esa representación social, necesito poder ponerla en comparación con lo que lo piensa otro grupo.
Porque si yo agarro dos grupos pensando el mismo objeto y los comparo, lo que puedo ver es que hay unas relaciones sociales, hay disputas sociales, hay una lucha por ese sentido, y puedo ver que esos sentidos que están en disputa en realidad no son tanto de ese objeto, o son de ese objeto, pero aparte reflejan otras relaciones, reflejan otras condiciones, reflejan otros terrenos de lucha y disputa en la sociedad. Entonces, ese es el ejemplo de Moscovici. Hay otro ejemplo que es muy interesante, que es el ejemplo del coronavirus, y ustedes tienen un artículo de Páez, que es un psicólogo social español, que ha trabajado mucho con la idea de representación social, y que piensa, es un artículo bastante reciente, que piensa al coronavirus. Es un artículo del 2020. Piensa a la aparición del COVID-19, que también es un, si se quiere, es un fenómeno científico, pero sin duda es un fenómeno que trastoca la vida de toda la sociedad globalizada, y que sobre lo que de un día para el otro tuvimos que generar un sentido. Porque así es como se generan las representaciones sociales. Cuando aparece algo que disrumpe, nosotros como individuos, nosotros como grupo, nosotros como sociedad, no podemos de alguna manera no generar un sentido con respecto a eso, porque si no, no sabríamos qué hacer. Pero piensen que frente a la pandemia tuvimos que modificar un montón de hábitos. Entonces, una idea del coronavirus tenemos que tener, porque si no, ¿cómo modificamos los hábitos? Nos volveríamos locos. Estaríamos un día lavándonos las manos, el otro día, no sé, lavándonos los pies después de venir de la calle. No sé, yo me acuerdo, me acuerdo cuando por ahí venía del supermercado, lavar las cajas de las cosas. Entonces, todo eso está condicionado a una manera de pensar, de pensar ese fenómeno. Si me hubieran dicho que no tenía que ver con las cosas que tocamos, sino que tenía que ver con las cosas que respiramos, por ejemplo, y bueno, por ahí el cuidado hubiera pasado por otro lado. Entonces, la manera en que nosotros pensamos esos objetos nos permiten poder hacer algo con eso. Nosotros no podemos operar en el vacío. Hay una idea de que el vacío es algo que tiene que ser llenado para que nosotros podamos hacer algo con ese objeto y podamos seguir continuar nuestra vida. Entonces, esos son los casos típicos o los casos paradigmáticos de la representación social, pero no son los únicos. Digo, también podemos pensar la representación social de algo que no necesariamente es un fenómeno emergente. O sea, podemos, por ejemplo, pensar la representación social del trabajo, o la representación social de la paz, la representación social de la guerra, que son todos ejemplos que también se han trabajado un montón. Y en ese caso lo que vamos a estar viendo es que distintos grupos sociales piensan fenómenos que por lo general nosotros solemos creer que todo el mundo lo piensa igual porque lo tenemos naturalizado. Piensen en el trabajo. Todos pensamos que el trabajo es el trabajo y el trabajo es más o menos lo mismo para todos. Pero, por ejemplo, ahora, en estos últimos años, se empezó a ver de que existen formas de entrar en el trabajo y de socializarte a través del trabajo totalmente distintas. Si vos sos un trabajador, por ejemplo, de un sistema, de una aplicación de delivery, Rappi o Pedido Ya, que son aplicaciones para pedir comida o para mandar una moto a hacer un trámite o algo por el estilo. Bueno, esa persona que trabaja en esas condiciones, por lo general precarizadas, más allá del monto monetario que ganan, que se suele remarcar que a veces en algunos casos es superior a otros trabajos, eh, por ahí no el pibe que se dedica a hacer reparto en moto, pero esa forma de entrarle al trabajo donde esta persona básicamente en su trabajo lidia con una aplicación. No tiene un jefe visible, no hay un patrón, no hay una fábrica, no hay un horario de entrada donde se junte con todos sus compañeros de trabajo, no hay una jubilación, no hay una proyección. De un día para el otro vos te pueden loguear o te pueden desloguear del sistema y te quedaste afuera y te quedaste afuera. Y se terminó y no tenés a nadie a quien reclamarle. Entonces, digo, ahí hay toda una forma de trabajar que condiciona muchísimo la manera de pensar un fenómeno que generalmente lo tenemos entendido de una manera muy naturalizada, que es el trabajo. Perdón, me fui por las ramas. El ejemplo de Páez es el del coronavirus, y ahí, por ejemplo, Páez, lo que él va a decir es que
la representación social del coronavirus nos permitió generar una sociodicea. Es decir, nos permitió generar un relato que de alguna manera justifique y responsabiliza cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte, que de alguna manera el coronavirus tenía que ver con eso. Entonces, por ejemplo, solemos pensar que la culpa, que la culpa la tienen un grupo que no es el nuestro, o sea, lo que se conoce como exogrupo. Entonces le echamos la culpa a las costumbres que a nosotros nos parecen raras. Y que decimos, bueno, son los chinos que toman sopa de murciélago o que tienen costumbres higiénicas que no son las nuestras, entonces la culpa del coronavirus es de ellos. Y si muere alguien o si se enferma o si se contagia a alguien de nuestro grupo, la culpa es del individuo, no es del coronavirus, no es de la sociedad, no es del hacinamiento, no es de la manera en que se maneja este tipo de cuestiones que son globales, sino que, bueno, la culpa será de esa persona que de alguna manera falló en su cuidado. Entonces, esa manera de pensar el coronavirus, pensemos que lo que nos permite es poder seguir trabajando, poder seguir operando, si se quiere, en relación al coronavirus. Porque si nosotros creemos que la culpa de que se contagia no es individual, sino que es inevitable, y bueno, estamos en el horno. Entonces, ahí ya nos posicionamos de una manera distinta frente al objeto. Bueno, ahora sí, ahora ya he contado un poco la idea y algunas nociones centrales para su investigación, déjenme referir un poquito a los materiales que ustedes van a tener junto con este video. Van a tener, todos estos materiales son para que los chusmee quien realmente quiera trabajar, comprarse la teoría, digamos, y quien quiera trabajar con la teoría. Van a tener un capítulo de Jodelet en el libro de Moscovici, donde presenta la idea de representaciones sociales, o sea, es el capítulo dedicado a las representaciones sociales, en un manual de psicología social, que está escrito por Jodelet y está compilado por Moscovici, y ahí Jodelet presenta un poco la idea de las representaciones sociales, la historia del concepto, los principales mecanismos explicativos que tienen. También van a tener el que, a mi entender, es uno de los mejores ejemplos porque es muy claro, es muy didáctico a la hora de presentar la teoría, que es el caso este que les comentaba recién, que es el de PAES, el de las representaciones sociales del COVID. Y esos son como los principales ejemplos que yo les daría si es que se quieren introducir a la teoría. Lo que sigue vamos a estar laburando con dos ejemplos que son propios. Van a ver que en esta exposición y en otras, yo suelo referir a mi trabajo, no porque yo creo que mi trabajo es el mejor, todo lo contrario, sino, o sea, yo suelo mostrar mi trabajo porque yo creo que si yo lo puedo hacer ustedes también. Y aparte, porque me parece que referir al trabajo propio es una manera también de abrir lo que se conoce que es la cocina de la metodología. Es decir, al referirlos a un trabajo propio, yo les puedo no solamente contar lo que está en el método, les puedo contar lo que está atrás del método. Es decir, les puedo contar las decisiones metodológicas. Entonces, por eso es que yo suelo ejemplificar con mi trabajo de vuelta, no porque yo crea que es el mejor trabajo ni nada por el estilo. Y en este caso, se trata de dos trabajos que están basados en la idea de representación social. Los dos tienen por objeto al mismo fenómeno, que es el fenómeno del Big Data, los macrodatos, los grandes volúmenes de datos, los grandes datos, como lo quieran entender, que es un fenómeno reciente, es un fenómeno de los últimos 10 años. Y la diferencia entre estos dos trabajos es que están hechos siguiendo a la teoría, pero siguiendo una forma de trabajarla metodológicamente. Es decir, siguiendo una escuela, o siguiendo dos escuelas en realidad, de teoría de la representación social. Eh, como les decía, son dos escuelas. Una escuela hace foco, disculpen. Una escuela hace foco en lo que es el proceso de construcción de las representaciones sociales, que mayormente se trabaja de una manera cualitativa. Uno no está condicionado, cuando uno compra una teoría, no está condicionado a un abordaje metodológico. Prácticamente todo puede ser pensado de manera cualitativa, todo puede ser pensado de manera cuantitativa. Eh, Incluso hasta podemos tener la misma pregunta y lo metodológico entra recién en la manera en que tenemos de responderlas, es decir, de hacer el análisis de los datos. Eh, y en este caso vamos a ver que la teoría de las representaciones sociales tiene una escuela que ha hecho foco en lo que tiene que ver con el proceso de construcción. Es decir, cómo se construye esa representación social
y que esa pregunta es mejor responderla de manera cualitativa porque uno tiene mejores herramientas. Dentro de esa escuela, dentro de esa pregunta, aparecen las preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo interviene lo social en la elaboración psicológica? O cómo se comunica sobre ese fenómeno. Otras preguntas que se suelen hacer tienen que ver con cómo se inserta la representación en el grupo y cómo interviene esta representación en lo social. Eso es un poco lo que se pregunta, o esas son un poco las preguntas centrales de lo que sería la escuela o el enfoque procesual. O sea, en el enfoque que agarra la representación, la ve como un proceso y que el foco de ese proceso es una construcción. Ese es el foco de esta primera escuela. Así que primero me voy a referir a esta y después ejemplificamos con la otra. Cuando hablamos del proceso básico de construcción de las representaciones sociales, por lo general estamos haciendo foco en lo que teóricamente, y esto lo van a ver en el texto de Jodelet, en el de Páez o en el mío, en lo que generalmente son dos grandes mecanismos de explicación. Es decir, que frente a la pregunta de cómo se construye una representación social, la teoría propone que hay básicamente dos grandes mecanismos, o que operan dos grandes mecanismos. El primer mecanismo que opera es el de la objetivación, que tiene que ver con cómo aparece lo social en la representación. Es decir, qué elementos de ideas, qué figuras, qué sentidos nosotros vamos a asociar a esa representación. Entonces, a eso lo llamamos objetivación. Ese recorte de imágenes, de ideas, de palabras nuevas, digo, por ahí nosotros, digo, el sentido común, no teníamos ni idea de lo que era una pandemia. Digo, pasó a ser una palabra nueva, incluso mal usada, porque a veces decimos pandemia global, que es como decir una enfermedad global. Entonces, hay nuevas palabras, hay nuevos tecnicismos, hay nuevas imágenes. Pensamos ¿recuerdan la idea de achatar la curva? Achatar la curva era algo que es algo muy, de alguna manera, muy científico, que tiene que ver con el impacto y la frecuencia en el sistema de salud. Pero digo, la idea de aplanar la curva es una idea que por lo general no la tenemos pensada y aparece en la representación por ejemplo, de lo que pasó en el coronavirus. Entonces, en ese recorte de ideas, en ese recorte de imágenes, en ese recorte de sentidos, a eso lo vamos a llamar la objetivación. Es decir, cómo lo pensamos en términos visuales, en términos de palabras, en términos de símbolos, en términos de ideas. Que la meta, aparte de esas ideas, incurren en algunos recursos retóricos, como por ejemplo la personificación. Entonces, algo que es un objeto inanimado lo solemos pensar como un objeto animado, como una persona, como si el coronavirus tuviese una intención, por ejemplo. Y también solemos pensarlos en términos de moralización. Bueno, hay 70.000 millones de recursos retóricos más que hacen a cómo se genera esa idea, cómo es que se genera ese relato en torno al fenómeno que nos interesa. El segundo proceso que está involucrado en la construcción de la reproducción social es el proceso de anclaje, que tiene que ver con cómo esa idea de todo ese mundo de ideas nuevas se inserta en lo social. Y se inserta, me parece, de dos maneras. La primera es que se inserta generalmente asimilándose en un pensamiento persistente del grupo. Las ideas surgen de otras ideas. Eso es así, no se generan ideas en el vacío. Es muy difícil que nosotros generemos una idea en el vacío porque si nosotros generásemos ideas en el vacío, no le estaríamos dando sentido. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, que el coronavirus es una guerra y lo entendemos en términos de guerra, estamos asimilando un fenómeno desconocido, como puede ser una pandemia, desconocido para esta generación, pero desconocido a un fenómeno del cual nosotros ya tenemos un sentido, y es la guerra. Y si es la guerra, sabemos que van a haber muertos, sabemos que van a haber bajas, sabemos que van a haber héroes, sabemos que va a haber estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al pensarlo y al anclarlo en la idea de guerra, lo que estamos haciendo es lo estamos integrando. Lo estamos integrando en un pensamiento preexistente del grupo. Entonces, lo que estamos haciendo es agarrar un sujeto y lo reconstruimos en el marco de algo que ya nos es más familiar. Ahora, al reconstruirlo en un marco de lo que es familiar para nosotros, también lo reconstruimos en el mundo de relaciones y de disputas sociales de esa idea. La guerra tiene
tiene bandos, tiene buenos y malos. La guerra justifica, o generalmente cuando solemos pensar un fenómeno social en términos de guerra, es porque de alguna manera también justificamos que van a haber muertos. Entonces, al volverlo familiar, al familiarizarlo con la idea de la guerra, naturalizamos la idea, por ejemplo, de los muertos. O naturalizamos, por ejemplo, como cuando se propone o cuando se intenta decir que el así llamado proceso de reorganización nacional o la dictadura genocida que tuvimos en nuestro país hace un par de décadas, bueno, por lo general cuando ese proceso se suele pensar en términos de guerra es porque se quiere naturalizar que en esa guerra hubieron métodos de combate justificados que llevaron a muertos. Entonces, si se quiere, es un dispositivo, es una manera de pensarlo que supone una manera de pensar también al grupo o pensar a los otros grupos aparte del nuestro y de pensarnos a nosotros. Entonces, estos son, si se quieren, los principales procesos con los cuales la teoría dice que se genera una representación social. Va a decir mucho más la teoría va a decir, va a ser foco, pero la teoría es tan sociológica, a diferencia de otras teorías de la psicología social que son muy individualistas, muy psicológicas, que es tan sociológica que hasta incluso piensa de que hay modelos de la comunicación. Moscovitz va a... Moscovici incluso va a presentar una teoría de la comunicación. Va a decir que la comunicación, sobre todo en los medios, suele adquirir como tres formas. Está la comunicación que busca difundir, propagar conocimiento, y eso supone una simplificación. Está la que busca agarrar un conocimiento y hacerlo relevante para un grupo, separando los grupos, y eso es la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a decir la teoría, pero bueno, básicamente los principales mecanismos por los que busca explicar la construcción de una representación son estos dos. Paso ahora al ejemplo del Big Data. Este es uno de los artículos propios que ustedes tienen ahí para tener ahí de referencia. Acá, cómo escribir un objetivo en relación con este bagaje teórico, puede ser, por ejemplo, este. Nosotros ahí en esa investigación queremos explorar la representación social del Big Data en la prensa digital argentina de 2020. Si se les escribe un mate, van a ver que este objetivo suele tener lo que suelen ser los elementos básicos de un objetivo. Tiene un verbo que da cuenta del alcance de la investigación, que en este caso es explorar, es decir, que es una primera investigación exploratoria que va a buscar las dimensiones del fenómeno, sobre lo que no tenemos mayores antecedentes, porque de hecho es un fenómeno muy nuevo. El Big Data como fenómeno aparece cerca del 2011-2012. El objeto de la representación, como van a ver, el objeto del objetivo, el objeto de la investigación, en este caso sería la representación social del Big Data. Es decir, que nuestro objeto queda, en este caso, conformado por el concepto y por el fenómeno. Y esto es algo o sea, pensar así los fenómenos ya nos da un marco de análisis, nos da un asidero, nos da una profundidad, porque no nos vamos a quedar solamente en lo que se nos dice del fenómeno, sino que nosotros sabemos que lo que se nos dice del fenómeno es algo que está condicionado por estos mecanismos que tenemos acá. Entonces, este objetivo supone explorar este objeto, el objeto va a ser la representación social del Big Data, el objeto no es el Big Data, el objeto es la representación social del Big Data, la representación social va a ser nuestro marco teórico central, nuestro marco teórico más general, lo que sabemos del Big Data puede ser un marco teórico un poco más específico, y después además aclara este objetivo que este trabajo lo vamos a hacer con la prensa digital argentina de estos últimos 10 años. Es decir, que nosotros no vamos a trabajar con entrevistas, no vamos a trabajar yendo a preguntarle a los expertos qué es el Big Data, o a los usuarios qué es el Big Data, o a la gente en general qué es el Big Data, sino que vamos a hacer ese análisis con lo que los medios dicen acerca del Big Data. Es decir, con cómo los medios de alguna manera lo presentan este fenómeno del Big Data al público masivo. El diseño de esta investigación es cualitativa. La técnica con la que vamos a estar trabajando mayormente es la técnica de la interpretación, que por lo general está asociada a un procedimiento, que es el procedimiento de la codificación, y a una manera de generar teoría a partir de ello, que se llama grounded theory o teoría anclada en los datos.
Todo esto, sobre esto no me voy a explayar, o sea, sobre la técnica en sí, cómo hacer una codificación, y eso no es objeto de este video. Esto lo van a ver en investigación cualitativa, en una materia sobre investigación cualitativa. El corpus, o sea, el material de trabajo en esta investigación fueron 400 noticias y la herramienta con la que trabajamos esas 400 noticias fue una herramienta de anotado de texto que sirve para esto que se llama la codificación, que es básicamente agarrar pedazos del texto y asignarle etiquetas, asignarle significados y después organizarlas y bla, 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 bla. Esa herramienta es el Atlas, en este caso en particular fue el Atlas. Es un software para hacer este procedimiento. Los resultados que ustedes van a ver en ese trabajo, o sea, a dónde llegamos con esta investigación, bueno, vimos que existe o sea, que en los medios cuando hablan del Big Data te van a decir en primer lugar que hay un contexto social. Ese contexto supone una presión a la inferencia, o sea, supone que nosotros de alguna manera nos tenemos que posicionar frente a ese objeto y nos dice que estamos en la era del Big Data. Si estamos en la era del Big Data es porque el fenómeno es importantísimo y no podemos no darle bola. El modo de comunicación, esto refiriendo a estas teorías de la comunicación de Moscovici, es claramente la difusión, porque lo que buscan es masificar la idea del Big Data, y para eso hay un montón de simplificaciones y un montón de mistificaciones del Big Data que lo hacen más asequible para una persona que no tiene ni idea. En cuanto a la objetivación, o sea, en cuanto a las ideas, al mundo de ideas que conforman, o el contenido, si se quiere, que conforman a la representación, lo que vemos es que hay una retórica muy abstracta. Se habla de bases de datos, se habla de propiedades ontológicas de las bases de datos como el volumen. El volumen de la base de datos tiene que ver con la cantidad de registros, por ejemplo. O se habla acerca de la velocidad con la que se generan y se procesan esos datos. Y ahí, de hecho, hubo una especie de, si se quiere, de eslogan o de fórmula que ha definido el Big Data a partir de cortas, de palabras muy cortas. Volumen, velocidad, eventualmente valor, etcétera, etcétera. Y el foco en cuestiones súper abstractas, como por ejemplo la idea de lo cuantitativo. Y después vemos también que hay un foco que que cuando se piden imágenes o cuando se piden descripciones, cuando se piden metáforas, lo que vemos es que hay un foco que está puesto que tiene que ver con lo natural, o sea, con metáforas naturales. Se nos habla de la nube, se nos habla de que hay un aluvión de datos, de que hay un tsunami de datos, de que hay un mar de datos, o de que los datos son el nuevo petróleo. Digo, todas estas son metáforas que no son metáforas que lo vinculan con la naturaleza, pero que no son metáforas neutrales, digo, son metáforas que sociológicamente tienen sentido. Si yo te digo que el Big Data es el nuevo petróleo, lo que estoy diciendo es, hay un recurso ahí que tenés que ir a explotar. Distinto sería que yo te diga, bueno, el Big Data básicamente son los datos de la gente, o son datos de las personas. Entonces el Big Data pasa a ser una relación social. Y si yo quiero ir a explotar una relación social, y bueno, yo estoy explotando gente, no estoy explotando recursos naturales que están ahí para que uno vaya y los agarre. Entonces, no es lo mismo pensar el Big Data como un río de datos, como un tsunami de datos, como una nube que está ahí dando vuelta, como un árbol de datos, todas metáforas muy lindas y muy naturales, que pensarlas como eso, como que hay un grupo de corporaciones que explotan los datos o que se apropian de los datos de los usuarios de Internet, de las aplicaciones, bla, 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 porque eso ya lo pone a la idea del Big Data en un mundo totalmente distinto, que es el mundo de la exploración, el mundo de la lucha de relaciones sociales. Entonces, eso tiene que ver con respecto a la objetivación. Y con respecto al anclaje, todo este mundo de Big Data aparece en algo que ya conocíamos, que es la creencia generalizada en que se puede cuantificar la experiencia y que la tecnología puede cuantificar esa experiencia. Entonces, eso lo que básicamente nos está pidiendo es que nosotros confiemos. O sea, confíen en la tecnología, que la tecnología parece de alguna manera darnos un conocimiento objetivo, pero más importante todavía es confíen en los actores de esas tecnologías, que son básicamente corporaciones. Se nos está pidiendo que confiemos en Facebook, en Google, en YouTube, en lo que sea. O sea, que confiemos en el manejo que esas corporaciones puedan darnos de los datos.
A, ese, a esa creencia, de hecho, se le ha llamado dataísmo, o sea, una ideología basada en los datos. Y eventualmente, aparte, que esto es algo también bastante central que suelen tener las representaciones sociales, es que vienen asociadas a una actitud. Y las representaciones sociales, y lo mismo las actitudes de la tecnología en general, suelen ser ambivalentes. Suelen ser presentadas tanto como una utopía como una distopía. Justamente por esto, porque hagamos foco en que se trata de una nueva manera de interpretar el mundo a través de los datos, o es una explotación de las corporaciones sobre los usuarios. Entonces, puede ser algo utópico o puede ser algo distópico. Bueno, hasta ahí el ejemplo de esta primera escuela que ha hecho foco en el proceso de construcción. La segunda escuela, la segunda manera de entrarle al mundo de la representación social, es con otro tipo de preguntas, que ya no está tan, que no hay que poner el foco tanto en el proceso de cómo se construye una representación, sino en cómo es esa construcción. O sea, cómo es la construcción resultante, cuál es la estructura que tiene una representación. Y acá vamos a tener básicamente dos preguntas, que es la pregunta de cuáles son los contenidos, cuáles son los sentidos implicados en una representación y cómo se organizan entre sí. Este es un abordaje que conviene hacerlo de manera cuantitativa, una manera cuanti muy simple, acá no hay estadística, pero sí es cuantitativa. La teoría, que acá estamos la anterior era mayormente Moscovici y Jodelet, y esto que estamos viendo ahora corresponde a Brick, dentro de estos referentes que les mencionaba al principio. Abric, Jean-Claude Abric, es el que desarrolla la teoría que labura con la organización y la estructura de las representaciones sociales. Él básicamente lo que va a decir es que todas las representaciones sociales suelen tener un núcleo de sentidos, que esos sentidos son comunes a prácticamente todos, que es lo que nos permite más o menos estar hablando en el mismo tono, que son los que más rápido salen en la memoria, o sea, que son los que tenemos más accesibles en la memoria, que son más estables, son más coherentes y que están de alguna manera consensuados o que son históricamente condicionados. Y así como tenemos ese núcleo de ideas que hacen a la representación, después vamos a tener un sistema periférico que es más idiosincrático, que tiene que ver con cómo distintos grupos le dan sentido a ese fenómeno, ya no en el sentido común, sino desde un sentido un poco más particular, que tiene contenidos un poco más flexibles, que tienen contenidos que se adaptan, que tienen contenidos que son más permeables a las necesidades de los distintos grupos, pero también al cambio. Entonces nosotros podemos trabajar con una representación social e ir a buscar el núcleo, es decir, lo que todo el mundo piensa de ese fenómeno, o podemos hacer foco en el sistema periférico porque nos interesa, por ejemplo, analizar los procesos de cambio de sentido de un fenómeno. En el caso del artículo de Big Data, lo que ustedes que escribimos con un colega, con Juan Pablo López Alurralde, ahí lo que van a ver es que, o el objetivo que está detrás de ese artículo es explorar la representación social del Big Data, al igual que el otro, porque uno no tiene necesariamente por qué aclarar la técnica en el objetivo, digo, es el mismo objetivo que tenía la investigación anterior, o el artículo anterior, y acá lo que estamos haciendo es cambiar un poco el mundo de datos. Ya no lo vamos a ir a buscar a los diarios, a las noticias, sino que vamos a trabajar con estudiantes de grado y graduados argentinos en una toma que hicimos en 2020, en una encuesta. Entonces, este es un diseño más cuantitativo. El instrumento con el que trabajamos fue una encuesta, que ahora se los muestro un cachito más porque desarrollamos una aplicación para eso. Y la técnica con la que trabajamos es una técnica que se llama de evocación de palabra. Y eventualmente el análisis que hacemos es lo que se conoce como un análisis prototípico de las evocaciones. No me voy a detener en ese análisis, de hecho lo van a ver porque es un ejemplo en la materia de análisis de datos. Hacemos un análisis prototípico y escribimos un código para poder hacer ese análisis prototípico nosotros con nuestra base de datos, así que esto lo van a ver en otros espacios. Eventualmente, al ser un trabajo cuantitativo con estudiantes de Argentina, eso supone que nosotros constituimos una muestra. Esa muestra es no probabilística porque no pretende de alguna manera ser generalizada. No hay una relación ahí que nos pueda decir, bueno, esto sabemos que con un cierto grado de error representan lo que piensan todos los argentinos o todos los estudiantes de Argentina,
sino que simplemente trabajamos con 335 personas sin pretender necesariamente esa generalización. Y la herramienta con la que terminamos trabajando, haciendo esos análisis es R. Por eso, como les decía, esto van a estar trabajando un poco con esta técnica, con esta manera de procesar los datos en la materia de análisis de datos. Esta es un poco la encuesta que nosotros tomamos, desarrollamos este formulario que supone el test de evocación de palabras. El test de evocación de palabras te dice, por favor, indicanos qué palabras o frases te vienen a la mente cuando pensás en Big Data. Es una pregunta, es una manera interesante de trabajar los sentidos porque es una pregunta abierta. Es decir, yo no te estoy dando los sentidos para que vos me digas, bueno, yo asocio Big Data a, y acá hay opciones, te digo, bueno, volumen, velocidad, variedad. Sino que con esta técnica, lo que yo busco es que vos me digas cuáles son las ideas que a vos se te vienen en la cabeza cuando yo te digo Big Data, y al preguntártelo de esta manera, tipo, decime la primera palabra, decime la segunda palabra, decime la tercera palabra, la cuarta, la quinta palabra que se te viene a la cabeza cuando te digo Big Data, yo no solamente estoy tomando las ideas, o sea, yo como investigador no solamente estoy recibiendo las ideas, sino que aparte estoy recibiendo el orden en el que las decís. Y el orden para esta escuela, para esta manera de pensarlo, es importante. El orden o la importancia que le damos a las palabras, digo, acá hay miles de variantes, pero por ejemplo, solo acá estamos trabajando con el orden. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos de alguna manera agarrar y analizar las frecuencias, es decir, cuál es el sentido más común, cuál es el sentido más repetido, pero también podríamos pensar, bueno, ¿cuáles de esos sentidos se dijeron primero? O sea, ¿cuáles de esas palabras fueron dichas como la primera palabra que se te vino a la cabeza? Porque ese conocimiento, esa palabra que se te vino primero a la cabeza, es una palabra que muy probablemente condicione lo que vos hagas con respecto al Big Data. Es una palabra que te viene muy rápido, es una palabra que tenés por ahí no presente concienzudamente, conscientemente, es una palabra que te sale frente a este fenómeno. Si se quiere, es como un acceso más emocional o menos razonado que, por ejemplo, la quinta palabra. Ya para la quinta palabra ya me dijiste lo que pensabas y ya la quinta palabra probablemente la estés recontrapensando. Entonces, ese sentido es importante, pues es un sentido muy elaborado de lo que sea que te esté preguntando, eh, pero no es un sentido que te sale así, que te brota. Entonces, ahí lo que nosotros estamos, con esta simple técnica, estamos consiguiendo dos datos por el precio de uno, digamos, que es la frecuencia en que se dicen las ideas y el orden en que están dichas. Nosotros además, que es un poco la razón de por qué armamos este formulario, quisimos meter un controlcito que nos diga, para que la persona nos indique que esa palabra que está diciendo era positiva o negativa. Y con estos datos generamos este análisis prototípico, que es un análisis de frecuencia y orden de evocación, o sea, qué palabras se dijo antes, y eventualmente nos dio que si nosotros ordenamos las palabras más repetidas, que son estas que tenemos acá, en este eje, el X, que crece hacia la derecha, o sea, hacia acá, hacia este lado, y en el eje Y pusimos el orden de evocación de las palabras, es decir, nosotros promediamos cada palabra en qué posición fue dicha, si fue dicha en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, por eso es que este orden de evocación va entre 1 y 5, y aquellas palabras que estén más cerca del 1 van a ser palabras, las palabras que estén más abajo en el gráfico van a ser las palabras que fueron dichas más rápidamente, más naturalmente. Y las palabras que estén más a la derecha son las palabras que fueron dichas de manera más frecuente, o sea, las más compartidas, el sentido más común. Y lo que nosotros podemos ver es que hay un núcleo central, es que dividimos este campo de representaciones en 4 cuadrantes, que no viene al caso cómo es que lo dividimos. Lo que podemos ver es que hay un núcleo central que en torno al Big Data piensa que está asociado de vuelta a ideas muy abstractas como información o dato, que son ideas mayormente positivas. El colorcito tiene que ver con la valoración, mientras más verde y más vivo el color, más positivo, y mientras más rojo y más vivo el color, más negativo, pero que el mundo del Big Data, por ejemplo, conviven sentidos que son de alguna manera, si se quiere, no te digo contradictorios, pero que tienen una carga valorativa muy distinta, como por ejemplo el conocimiento, que es algo valorado muy positivamente, y la manipulación, que es algo valorado muy negativamente. Bueno, eso es básicamente el ejemplo de cómo podemos utilizar la teoría de las representaciones sociales como una guía, como un marco teórico para la investigación de distintos fenómenos.
Y bueno, y ahí tienen las lecturas para quien esté buscando una teoría que le ayude a pensar cómo es que pensamos los fenómenos y los ejemplos para que vean cómo eso se puede traducir en una bajada metodológica en el que ustedes puedan definir un objetivo, un marco teórico, un diseño, una técnica, etcétera, etcétera.